Muy buenas tardes y bienvenidos a esta plática sobre Faraón. Este encuentro que tenemos semanal con Fundación Sofía, Sofía los viernes en Sofía, que vamos a dedicarles a difundir un poco el pensamiento y el arte de las distintas culturas, intentando compartir con todos ustedes un poco ese espíritu que, que hizo que el ser humano a lo largo de todos los tiempos fuera configurando, construyendo un mundo más estable, más sólido, más consecuente. Les invito a que vean el programa de actividades y estén atentos a las publicaciones que hacemos, porque vamos a ir mostrando o compartiendo las distintas actividades que vamos a realizar. Entonces, bueno, iniciábamos hoy con este tema que es el faraón, el hijo de los dioses, dentro del ámbito de la egiptología. Como saben, este año, el 2022, va a ser un año excepcional para la egiptología. Probablemente tendremos uno de los eventos museísticos más relevantes de la historia, o por lo menos de principios de este siglo, que va a ser la apertura del Gran Museo del Cairo, el Gran Museo de Egipto, que está al ladito de Giza, al lado de las pirámides. Probablemente tendremos la suerte de que este año se inaugure, pero sobre todo coincide el 2022 coincide con el 100 aniversario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922 y coincide con otro elemento increíble, otra fecha, otra onomástica magnífica, que es el desciframiento del jeroglífico egipcio en 1822 por Jean-François Champollion. Con lo cual, el 2022 es un año de celebración para el mundo egiptológico. Y Sofía nos hemos querido sumar a esto y por eso van a ver que vamos a tener muchas actividades de egiptología y tenemos un evento singular, excepcional, a mediados del mes de abril, que pronto iremos ya comentando o iremos anunciando, que va a ser, bueno, pues como nuestra participación en este año de celebración. Y ya les digo que será un evento que, bueno, pues nos gustará compartirlo con todos ustedes, con toda la Ciudad de México y bueno, pues ya les contaré un poquito más. Bueno, me reservo la noticia. Pero bueno, iniciamos entonces con Faraón, el hijo de los dioses. Y bueno, el planteamiento, ¿no? Siempre nos imaginamos, pues eso, si los egipcios creían que sus faraones, sus reyes eran dioses o no eran dioses, y todo lo que está rodeado, relacionado con esa divinidad de la figura del faraón, de la figura del rey. Y empezamos a hablar un poco de eso, de la naturaleza del rey. ¿Quién es el rey? ¿El rey es divino o es un ser humano? ¿No? Esto siempre como que nos lo preguntamos. Y los egipcios, que lo adoraban, creían que era un dios de la misma naturaleza que Ra o de la misma naturaleza que Amón, o como nosotros lo concebimos, o era una metáfora, es un símbolo, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a ver que muchas veces en los textos aparece como cuando un escriba importante, Amenhotep, hijo de Hapu, un visir de Amenofis III, pues habla de su rey, dice el buen dios Amenofis III. O sea, muchas veces se les aplica, se les habla del propio faraón como un dios, el buen dios. Sin embargo, tendríamos que plantearnos qué es un dios o cuál es la naturaleza de un dios. Y por eso, antes de entrar en lo que es el mundo egipcio o en la naturaleza del dios de un faraón egipcio, vamos a intentar entender que para nosotros, muchas veces, cuando hablamos de un dios o la fuerza de un dios, es una fuerza de alguien que como que ejerce una serie de milagros, de poderes que son sobrenaturales, ¿no? O sea, cuando nos imaginamos un dios, tenemos en nuestra conciencia ese momento bíblico donde Moisés separa las aguas porque tiene la capacidad de obrar prodigios, porque está tocado por la mano de Yahvé, ¿no? Cuando seguimos imaginándonos, cuando seguimos visualizando esa idea de los dioses, por otro lado, tenemos la mitología, ¿no? La mitología griega, donde tenemos, por ejemplo, el dios Poseidón, es el dominio de todo un elemento, ¿no? Es el que puede encrespar las olas, puede hacer terremotos, es una especie como de un ser privilegiado
que tiene el poder sobre ese mundo material, sobre ese mundo o ese elemento, ¿no? Vemos en la mitología nórdica, pues Thor, ¿no? Con su martillo puede hacer los truenos y los relámpagos a su antojo. O sea, la imagen que tenemos de un dios es un ser privilegiado, un ser divino, un ser inmortal, la mayoría de las veces, que obra milagros, ¿no? Incluso hasta una encarnación de un dios, la encarnación, el hijo de un dios, pues se le caracteriza precisamente pues, porque puede caminar sobre las aguas, porque puede hacer que los muertos revivan, etc. Es decir, obrar una serie de elementos prodigiosos fuera del contraste de lo natural, ¿no? Puede dominar los elementos de la naturaleza. Y bueno, entonces, desde esa perspectiva, nosotros cuando hablamos de el faraón como un dios, siempre aparece en la imaginación y en nuestra conciencia, pues muchas veces películas de Hollywood, como por ejemplo, bueno, pues las Moisés y los 10 mandamientos, el enfrentamiento entre un dios y otro, ¿no? Y cómo el faraón se molesta, ¿no? Porque Moisés está diciéndole de otro dios y hay como una especie de disputa de dioses, o otras películas mucho más fantasiosas o imaginativas en las cuales bueno, pues los dioses y el mismo rey tienen como poderes sobrenaturales que les salen rayos por los ojos o que combaten como si fueran robots, ¿no? Del espacio. Es decir, tenemos una imaginación del concepto de Dios probablemente muy diferente de lo que tenían los antiguos egipcios. Y por eso lo primero que quiero aquí, pues, antes de iniciar hacia el mundo egipcio, es que tengamos claro, tengamos como, intentemos comprender desde esta perspectiva cuál es la naturaleza de lo divino en el ser humano. ¿Cómo un ser humano puede alcanzar lo divino? Y eso los egipcios pues, lo tenían muy claro. Para ellos era algo muy natural, porque todos los seres en Egipto van a tener o van a participar de esa naturaleza divina, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, están escritos en jeroglífico eh, la palabra dioses, Necherú, está escrita aquí con los 3 banderas, esos emblemas que representan la divinidad, la encarnación de la divinidad. Es como una especie de emblema, ¿no? Se dice que es una especie de tótem o un bastón como envuelto con una tela, un trapo, y que ondea al final una especie de paño ondeando al viento. Como si marcase un espacio diferente, significativo. A mí me gusta siempre hablar de como que la divinidad es algo que no lo puedo percibir físicamente, pero puedo ver cómo afecta en las cosas, ¿no? Entonces, una bandera, precisamente, no sabes cuándo está el viento, pero cuando la bandera ondea, sabes que el viento existe. El viento no se ve, pero la bandera nos permite conocer o reconocer que hay viento. Bueno, pues algo parecido. Este emblema era un símbolo para los egipcios que representaba lo divino, ¿no? La naturaleza divina o Dios, ¿no? Muchas veces se utiliza precisamente como adjetivo para determinar lo divino, los dioses, Dios en abstracto, etc. Pero por otro lado tenemos aquí este ave, esta garza que tiene como una especie de cresta, una garza crestada, que es el jeroglífico de Aj, y que aquí tenemos la palabra Aju, que son espíritus glorificados. Los espíritus glorificados pertenecen también a esta dimensión de lo divino, de lo sagrado, que son todos los seres que han alcanzado o que han fallecido y que han alcanzado ese estado de desidentificación del mundo material, o sea, se han como conectado con lo divino, han ascendido, podríamos decir. Esos serían los Aju. Esto lo veremos luego a lo largo de la charla. También para el mundo egipcio, una persona cuando entraba en el mundo de los muertos podía estar rodeado de Bau, lo que son las almas, son esas energías que pueden, como estos pájaros, que son como también otras garzas, pueden como salir del cuerpo, ¿no? Muchas veces la representación lo veremos, el Ba de los seres humanos es como esa parte anímica que sale del cuerpo y puede ir y volver a la tumba. Por lo tanto, hay una dimensión no material
el ser humano, que también es de la misma naturaleza, ¿no? Los Necherú, los Aju, los Bau y los Kau, las fuerzas energéticas, las energías, e incluso algunos egiptólogos como Gardiner lo puede traducir como alma o como espíritu también. Es decir, todo eso son dimensiones no materiales que pertenecen del ser humano. Y no solamente al ser humano, también a los dioses. Los dioses tienen distintos Kas, distintos Bas o Baus, y tienen ese espíritu resplandeciente. Hay una máxima egipcia que dice eso, ¿no? Los dioses son Aj, luz, gloria. Las estrellas son Aj, luz, gloria. El ser humano es un Aj, luz, gloria. A veces la traducción es muy complicada porque nosotros intentamos traducir conceptos egipcios a nuestro vocabulario y probablemente estemos un poco estemos alejados de lo que para ellos significaba en realidad. Pero lo que sí que está claro es que estos elementos de los que acabo de mencionar corresponden todos a una misma naturaleza inmaterial a la que todos los seres aspiran. Entonces, cuando hablamos de que los faraones son hijos de los dioses, por supuesto que sí, porque todos somos hijos de los dioses. Los egipcios eso lo van a tener excepcionalmente, o sea, muy claro. Es tan diáfano como el agua. Todo ha sido creado por Ra. Los seres humanos pues, nacimos de las lágrimas de Ra cuando contempló la creación y vio que era buena, ¿no? Como dice en el mito bíblico, ¿no? Cuando ve Dios que crea el universo y ve que es bueno, pues lo mismo sucede. Ra contempla el universo, ve que es maravilloso y se emociona, y de esas lágrimas nacen los hombres, nacen los seres humanos. Y todos los seres humanos, todos los animales, todas las plantas, pertenecemos al ámbito de los vivientes, los Anju, los Anju. Y esos Anju somos los que vivimos en esta tierra y en un momento determinado dejamos de vivir, pero continuamos existiendo en ese camino, como dirían los egipcios, que conduce hacia las estrellas, a navegar en la barca de millones de años de Ra, en la barca que siempre mueve todo el universo, o a trascender en ese mundo del Amenti, que es el mundo de Osiris. Entonces, bueno, pues tenemos aquí ya que la concepción de lo divino, de ser un dios, es un poco distinto a lo que nosotros nos entenderíamos. No es un ser con superpoderes, ¿no? Como los Avengers, no es esa potencia, ¿no? No es que el faraón de pronto hiciera algo así con los dedos y de pronto pasasen cosas porque tuviese el dominio de la naturaleza, ¿no? Los dioses egipcios, vamos a ver que son la misma naturaleza. En las clases de egiptología que imparto, cuando hablamos en el ámbito de religión, cuando hablamos de los dioses, es muy importante recordar que así como para nosotros la concepción de un dios es algo abstracto, para el mundo egipcio ellos caminaban en un mundo divinizado, en un mundo sagrado. Caminar por el piso, caminar por el suelo, estaban caminando sobre Geb. La tierra era Geb, era el dios que está aquí tumbado en esta imagen. Está tumbado y tocando pues, con sus manos el horizonte, ¿no? El límite en el cual se toca con el cielo. Y justo el cielo, la bóveda estrellada, es la diosa Nut. Y la diosa Nut, pues cada noche el egipcio, cuando contemplaba las estrellas, estaba inmerso, rodeado de la diosa Nut. Y la tierra era el dios Geb, y el aire que se respiraba, el viento que impulsaba todo, el aliento vital que genera la vida, está vinculado con Shu, que es este dios que está aquí en medio, que sostiene y que abre el espacio entre la tierra y el cielo. Entonces, bueno, esta idea para el egipcio no eran realidades abstractas, eran realidades presentes en su propia cotidianidad. Bueno, quería mostrarles, por ejemplo, esta imagen de los campos de Yaru, que es una especie como del paraíso egipcio, ese ámbito en el cual el ser egipcio va a buscar llegar, ¿no? Hasta allí, y vemos como aquí, en este segundo registro, empezando desde arriba, tendríamos al alma del difunto o al difunto haciendo un homenaje a todos los a los Aju. Fíjense que aquí están estos aves, estas garzas, estos Kau, estas energías. Entonces, digamos que para el mundo egipcio, el reconocer que cuando trasciendes, cuando eliminas esta parte corporal
esta parte material o este tiempo que nos han dado los dioses en esta vida, cuando te vas de esa vida, te vas a encontrar esos seres resplandecientes, esos seres luminosos que conviven con los dioses, que son de la misma esencia, de la misma naturaleza de lo divino. Y bueno, pues vamos a centrarnos cada vez más en el faraón, porque evidentemente, aunque todos somos hijos de Dios y todo ha sido creado por Ra y toda la humanidad y todos los seres vivientes, el faraón, el rey, tiene una naturaleza privilegiada. O sea, no es cualquier ser, es un ser que ha sido prácticamente como engendrado, nacido para gobernar, es el hijo legítimo, el heredero directo de los dioses. Y bueno, en todo esto, pues tenemos que bucear en distintos ámbitos para rastrear esa naturaleza divina, fundamentalmente en el ámbito de lo mítico, de lo mitológico, ¿no? Porque la historia de los dioses es historia mítica, ¿no? Entonces, justo cuando encontramos ese vínculo entre el dios y el hombre, bueno, pues evidentemente vamos a encontrar sus orígenes precisamente en los mitos. Y bueno, pues comenzamos con el mito de la creación, el mito del origen, ¿no? Este mito de la creación, el más conocido, el más relevante para lo que sería la coronación, para lo que es el ámbito del rey, del monarca, es el mito, la cosmogonía de Heliópolis. Heliópolis es la ciudad del sol, es la ciudad de Ra, de Atum, y entonces allí los teólogos, los sacerdotes de este dios, crearon una cosmogonía, una forma de crear el mundo en el cual, pues bueno, pues todo va a nacer del dios Atum, Atum-Ra. Y tenemos esta imagen, ¿no? En la cual pues aparece primero las aguas del Caos Nun, el origen primigenio de todo, el germen de donde está todo, y cómo luego aparece Ra, el demiurgo, el gran constructor de todo, y lo primero que va a hacer es crear la vida, Shu, el aire, luego vamos a crear también el orden, Ma'at, ¿no? En los textos de los sarcófagos aparece como que esta primera dualidad, Shu y Ma'at, o Shu y Tefnut, a veces encarnan lo primero creado por Ra. Lo primero creado por Atum precisamente fue esta necesidad de que exista un impulso vital y a la vez ordenado, ¿no? Que esté en armonía. Después va a tener a Geb y Nut. Y Geb y Nut son los que habíamos hablado antes del cielo y la tierra. El espacio en el cual va a producirse la creación, ¿no? Ese límite, un límite celeste y un límite terrestre. En un sentido físico lo tenemos muy claramente, el cielo y la tierra, pero en un sentido trascendente, en un sentido metafísico, podríamos entender el mundo de los dioses, porque los dioses al final van a navegar en sus barcas celestes, en sus cuerpos estelares, por el cielo de Nut, por el cuerpo de Nut, y por otro lado, el mundo de los vivos, el mundo de los vivientes, que es el espacio terrestre. Y después de estos dos dioses tenemos a Osiris e Isis, a Set y Neftis. No voy a entrar en la historia de cómo pues, nacieron estos cuatro dioses, porque estaban separados, ¿no? Geb y Nut, el cielo y la tierra, estaban separados, no podían engendrar, pero bueno, por una especie como de artimaña, de juego, consiguieron tener unos días, y en esos días dieron nacimiento a estos cuatro dioses. Así todo muy resumido, ¿eh? Estamos como intentando centrarnos en la parte de la divinidad y de la realeza en función con la divinidad. Tenemos a Osiris e Isis. Osiris, que es el primogénito, el primer vástago de Geb y de Nut, va a ser el heredero legítimo de la tierra. Fíjense, Geb, que es la tierra, su herencia, él mismo, se la va a conceder a Osiris. Osiris es un poco como el primer rey de Egipto. Esto, si ustedes quieren más información, en Plutarco hay un texto llamado Isis y Osiris, en el cual narra toda la historia, todo el mito de Osiris. Entonces, bueno, pues Osiris es el primer rey legítimo. Cuentan que fue el que enseñó a los hombres la agricultura, el que se enseñó a navegar, el que enseñó las artes, las letras. Es un poco como un dios civilizador. Pero por otro lado, también, como todos ustedes saben,
tenía un hermano malvado, entre comillas, ponemos así lo de malvado, pero es un hermano que quería su trono, que aspirantaba al trono y que entonces estaba receloso bastante de esta unión que tenía Osiris con Isis y quería quitarle el puesto, ¿no? Cuenta el mito que en el año 28 de reinado de Osiris, o cuando cumplía 28 años, el 28 es una fecha importante porque corresponde con el calendario lunar, bueno, pues en ese momento Set asesinó a Osiris y entonces, bueno, pues despedazó el cadáver, lo arrojó por Egipto y Isis, bueno, pues en ese momento él, como ya no había cadáver, no se sabía qué había pasado con Osiris, bueno, pues Set asume el gobierno de Egipto. Y lo que va a suceder es que Isis va a buscar los fragmentos de su esposo asesinado, los va a reunir y mágicamente va a darle vida en el más allá, ¿no? A la vez, en ese momento, fíjense que lo que va a suceder es que ella queda embarazada del hijo Horus, del legítimo sucesor de Osiris. Y aquí este es el mito fundamental. Fíjense que en este mito, el mito de Osiris y Isis, y de Horus y Set, toda esta historia, en realidad es la legitimación de muchas cosas. O sea, es el por qué han nacido muchas cosas. Ha nacido la muerte, el primer asesinato, ¿no? La idea de la muerte nace con Set. Set es el símbolo de la destrucción, de la descomposición. La muerte es la fragmentación, ¿no? La descomposición de las cosas. Por otro lado, da nacimiento a la idea del rey. El rey es el que gobernó Egipto, armonizó la tierra, ¿no? Fíjense que los atributos que tiene Osiris, vamos a ver que son el cayado y el látigo, o lo que se llama como el jeca y el nejaja. Esos símbolos que lleva Osiris, que aquí lo vemos en esta figura que está momificado, en realidad estos símbolos son símbolos agrarios. Es una especie de mayal, el látigo es como un mayal para el cereal, para lo que es la cebada, para golpear y que se separe la espiga y se separe todo lo que es las semillas de la paja, y el otro es el cayado del pastor. Fíjense que es un dios civilizador. Él es el primer rey, entonces va a representar la idea del rey, y sobre todo es el rey fallecido, los ancestros reales. A partir de este momento, Osiris simboliza a todos los reyes que han muerto. Todos los ancestros de los reyes están ya en el más allá junto a Osiris. Y a la vez, Osiris como padre del nuevo rey, que va a ser el hijo de Isis. Entonces, justamente, y es muy interesante cómo cuando uno ve los jeroglíficos, los nombres jeroglíficos de estos dos dioses, el nombre de Osiris se escribe con este ojo, el trono y el determinativo de Dios. Por otro lado, el de Isis se escribe con el mismo trono, con un huevo o una semilla y la T del femenino, un pan. Y entonces es muy interesante ver precisamente que este dios, estos dos dioses, en su propio nombre ya implica la idea del trono. Porque Osiris es el que hace el trono. Fíjense que el que conoce un poco de jeroglífico sabe que el ojo también representa el verbo iri, hacer. Entonces, una lectura muy sencilla sería el que hace el trono, y Isis es la semilla del trono. Entonces, en realidad, los dos dioses, en su propio nombre, nos indican que son el germen de esta divinidad del nuevo rey. Aquí tenemos, en el otro lado, en la imagen, una imagen que es arquetípica también, es un modelo en el cual una diosa virgen, una diosa que ha alumbrado a su hijo sola, ¿no? Osiris, recordemos que ha muerto, ha quedado embarazada de forma mística, de forma mágica. Ella es la madre del nuevo héroe, del nuevo rey, el dios Horus. Y por eso veremos que ahora Horus está relacionado con el faraón. El faraón es el Horus en la tierra. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Fíjense que esta imagen de la reina Isis llevando al niño Horus, que tenemos aquí a la derecha, conoceremos a Isis precisamente porque en su tocado va a llevar pues o el trono o el mismo
estos cuernos de Hathor, de la diosa Hathor, porque Isis se asimila en determinado momento con la diosa Hathor. Entonces, bueno, aquí tenemos este símbolo de la diosa Isis Hathor con el niño Horus, y que ella misma, fíjense que en su cuerpo forma también el mismo trono. Es decir, el niño está sentado en el regazo de su madre como si se tratase de un trono. Y lo mismo va a suceder en esta, por ejemplo, esta imagen, esta escultura bellísima de la reina Agnès Merirra, que es la madre del rey Pepi II de la sexta dinastía, en la cual vemos que es una imagen como canónica, ¿no? El rey, con el tocado Nemés, está sentado en el regazo de la reina como si fuese Horus sentado en el regazo de Isis. Porque lo que va a suceder míticamente es que cada vez que nace un niño, un rey, el rey va a representar de forma simbólica el mismo Horus que ha nacido de Isis. Y esta es la magia que tiene el mito. El mito siempre es reactualizable. Los mitos, en cada monarca, en cada rey, va a actualizar el mito del origen de Horus. Y cada rey va a ser el Horus encarnado, el Horus en la tierra. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues lo sabemos porque en las titulaturas reales, el título de rey, el primer título que existió de rey era el nombre de Horus. El nombre de Horus, aquí tenemos, bueno, pues de las primeras dinastías, prácticamente de la dinastía 1, encontramos un sello cilíndrico. Aquí tenemos la impresión de este sello cilíndrico que se encontró en una tumba de Umelkap, de lo que sería la necrópolis de Abidos, la necrópolis real de Abidos, en el cual está una de las primeras listas reales, y como ven tenemos la figura del Horus encabezando todo el nombre del rey, ¿no? Entonces, el primer título que tuvo el rey es el Horus tal, el Horus cual, ¿no? Es como, no es el mismo Horus, no es siempre Horus, sino que es un Horus distinto. Es un Horus llamado en este momento, en este momento histórico, en este momento, pues el Horus Narmer, como tenemos por aquí, y otros Horus, ¿no? El Horus Den, el Horus Jet, el Horus Aja, el Horus Narmer, son todos los primeros reyes de la primera dinastía. Esto sería lo primero, ¿no? Entendemos que el rey no es Horus, no es un dios, pero a su vez encarna simbólicamente la imagen mítica que reactualiza el poder del mito en cada reinado. Posteriormente, fíjense si esto se hizo cada vez más potente, esta idea de que era un hijo de un dios, es que justamente en la quinta dinastía, una dinastía solar eminentemente, estamos hablando ya del reino antiguo en su máximo esplendor, o sea, pues han pasado la época de Keops, de la cuarta dinastía, de las grandes pirámides, pero nos encontramos que en la quinta dinastía hay unos textos en el papiro Huéscar, nos cuenta cómo nació esta dinastía. La quinta dinastía nace de forma mítica porque el dios Sol, el dios Ra, directamente engendró con una sacerdotisa, con una princesa, engendró a los sucesores, a los reyes de esa dinastía. Entonces, a partir de ese momento, a partir de la quinta dinastía, encontramos que la titulatura real aparece el título del nombre de hijo de Ra, ¿no? O sea que por un lado es un Horus, es el Horus que gobierna, es el Horus encarnado. Por otro lado vamos a ver que es el rey del Alto y del Bajo Egipto, el Nesubiti, el rey del Alto y del Bajo Egipto, el nombre de Nepti, el nombre de las dos señoras, las señoras protectoras de Egipto, el Horus de oro. Y por último, en la quinta dinastía aparecerá este otro título, este quinto título, que significa hijo del sol, hijo de Ra, hijo del creador. Entonces, encontramos ya que por un lado es un hijo de Osiris y de Isis, el Horus en la tierra, y por otro es el hijo directo de Ra. Me dirían, pero ¿cómo es posible que sea hijo de Ra si es hijo de Osiris? Bueno, los mitos tienen esto. Los mitos, todas las interpretaciones son plausibles, porque no se contradicen, sino se complementan una con otra.
significa que si bien es el Horus, es el hijo de Isis y Osiris, también es descendiente legítimo del mismo creador. Entonces es como darle mucha más fuerza, más potencia, ya saltas el conflicto entre Horus y Set, ¿no? Ya no hay un... No, es el heredero legítimo porque es el hijo directo del dios que ha creado el mundo. En ese momento, en la quinta dinastía, el poder del culto heliopolitano, el poder de los sacerdotes de Ra, era el que estaba más desarrollado y más vinculado con la monarquía. Y por eso esta legitimación directamente de hijo de Dios, de hijo de Ra. Aquí tenemos esta imagen de Sahur-Ra, que está siendo amamantado por la diosa buitre Negebet, y el dios alfarero, el dios creador, otro de los dioses creadores, el dios Hnun, está como atestiguando esta divinidad, ¿no? O sea, ya no solamente es hijo del dios, sino que los dioses, las diosas, lo están alimentando, lo están amamantando, ¿no? Entonces es una imagen pues muy, muy hermosa, muy, muy fuerte, como para legitimar esta divinidad. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Por qué el Horus, ¿no? ¿Por qué es el Horus encarnado? Bueno, aquí tenemos justamente una imagen que no hace, prácticamente no es necesario hablar de ella, la conocemos prácticamente todos, pero la comentamos. Tenemos la paleta de Narmer aquí a la izquierda. Esta paleta de Narmer es la representación, la primera representación de un Egipto unificado. Es como la pieza arqueológica que implica este origen de la primera dinastía. Tenemos, en este caso, esta paleta, por un lado tiene el rey Narmer con la corona del Alto Egipto, como vemos aquí, y en el otro lado, que no está, tenemos al mismo rey con la corona del Bajo Egipto. Por eso se habla de que es la paleta que instaura esta unificación de las dos tierras. Tenemos el nombre de Narmer aquí, tenemos esta imagen de Horus, ¿no? Es el Horus que somete a los enemigos, de la misma forma que el mismo rey está sometiendo a los enemigos. Y esta imagen, que va a ser una imagen canónica de todos los reyes, pues va a representar precisamente lo que había hecho Horus en el mito con su tío Set. El mito es muy largo, como les decía, muy amplio, pero habíamos visto que Osiris había sido despedazado por Set, y entonces Isis había recompuesto los fragmentos, había quedado embarazada de Osiris, dio a luz a Horus y tuvo que cuidarlo durante niño porque su tío era el que gobernaba y estaba pues acechando para que nadie usurpase su trono, nadie le quitase su trono. Y cuando el joven Horus se hizo ya mayor, entonces es cuando reclama el trono de Egipto. Entonces hubo un enfrentamiento entre Horus y Set, etc. Bueno, pues justamente cuando Horus vence a Set y domina a Set, es esta imagen que tenemos justo aquí a la derecha. Aquí tenemos, esta es una imagen que pertenece al templo de Edfu, el templo de Horus en Edfu, y justamente Horus está, el halcón, con la doble corona, la corona del Alto y del Bajo Egipto, está sobre este hipopótamo, que es la encarnación en este momento de la imagen del dios Set. Y lo que representa es que el faraón va a dominar a sus enemigos, va a dominar el caos. Los enemigos no solamente entendámoslo como enemigos físicos, como personas, como extranjeros que intentan destruir Egipto, sino también todas aquellas cosas que representan el caos, representan el desorden, representan la rebelión, representan lo que atenta contra el orden y contra la Maat, ¿no? Entonces, Horus es el responsable, ¿no? Uno de los epítetos de Horus es el garante de Maat. Entonces, Horus es el responsable de que la Maat, el orden, lo que tiene que ser la vida, se mantenga y se perpetúe. Y por eso esta imagen va a convertirse en una imagen canónica que va a aparecer prácticamente en todos los faraones a lo largo de todas las épocas, ¿no? Esta imagen del faraón con una maza sometiendo a los enemigos, que tiene a los enemigos como
tomados por el cabello. Encontramos, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí al rey Den, de la el quinto rey de la primera dinastía. Tenemos a Tutmosis III, o Tutmosis IV, perdón. Tenemos la estela de Ramsés II. Es decir, en todas las imágenes de todos los reyes, prácticamente en todas las dinastías, va a aparecer esta imagen del rey como Horus dominando al mal. Aquí esta otra imagen que obtenemos de Horus montado a caballo, y eso es una imagen más tardía, ¿no? Donde está dominando a un cocodrilo, pero fíjense que esta imagen es como el arquetipo o el prototipo de lo que luego va a ser el San Jorge, ¿no? San Jorge con el dragón. Pues aquí tenemos precisamente pues, casi este mismo origen en el mundo egipcio. Seguimos ahondando en esta divinidad del rey. Los reyes, evidentemente, o sea, sí que se fueron revistiendo todo lo que era sus nombres, ¿no? Su titulatura, sus formas, estaban revestidas como de una dignidad muy elevada, una dignidad muy divina. Pero ellos se consideraban dioses, o sea, ellos sabían que eran dioses o no, ¿no? Se creían, ¿no? que eran dioses. Bueno, hay dos pruebas que evidencian de que no, ¿no? Hay, bueno, dos elementos que pueden mostrarnos de que no. Por un lado, aquí tenemos estas enseñanzas de Mericarrá, de la dinastía 10, es una dinastía heracleopolitana, es justo en ese periodo intermedio, ¿no? Es un periodo convulso, donde pues, el reinado pues, se ha fragmentado, hay reyes en Tebas, hay reyes en Heracleópolis, y entonces, bueno, pues son unas enseñanzas que le transmiten al rey Mericarrá, y en esas enseñanzas, fíjense lo que dice, por ejemplo: respeta a los nobles, ten a salvo a tu pueblo, fortalece tus fronteras y tus guardias fronterizas. Es bueno trabajar para el futuro. La vida del precavido es respetada, mientras que el confiado será sufridor. ¿No? O sea, es como que es muy humano esto lo que te está diciendo, ¿no? O sea, respeta a todos, fortalece tus fronteras, ten cuidado, es bueno trabajar para el futuro porque no sabes lo que te va a venir, ¿no? O sea, no es tú puedes todo, haces cualquier cosa, eres el Dios, ¿no? O sea, es unas enseñanzas muy humanas para el gobierno del pueblo, para el gobierno, un buen gobierno. Dice, el señor de las dos orillas es un sabio, un rey que tiene cortesanos no es ignorante. Ya era sabio cuando salió del vientre. Fíjense aquí, sí que hay una distinción. Ya es sabio cuando nació. El Dios lo ha distinguido frente a 1.000.000 de hombres. La realeza es un hermoso cargo. Fíjense que aquí, en este concepto, ya nos habla de que la realeza es un cargo. Es algo, evidentemente, el rey ha sido designado, ha sido elegido, entre comillas, ¿no? Por el nacimiento, por su estirpe, por su familia, ¿no? La causa que sea, pero ha sido seleccionado y fue seleccionado por los dioses, pero no es un dios. ¿Sí? Entonces esta es como una clara evidencia de la humanización de los dioses. Veremos de los reyes. Veremos que hay en otras evidencias de otras cosas, ¿no? Pero esto nos muestra que muchos de ellos pues, eran muy conscientes de que son seres humanos. Por otro lado, fíjense que el nombre del rey, el rey, a veces es tratado como un dios, como alguien venerable, como alguien a quien se le debe el respeto de lo sagrado, que encarna una potencia divina, ¿no? Es el Horus encarnado, pero lo es en el momento que es coronado. Hasta el momento que es coronado es un príncipe. Entonces, como príncipe, fíjense que es un ser humano normal. El nombre del príncipe no se va a inscribir en un cartucho, el nombre de los príncipes no, o sea, no es un faraón, no es un rey, no tiene ese privilegio a su alrededor. Habían muchos príncipes y no todos terminaban siendo reyes o monarcas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo la divinidad, podríamos decir, está asociada a un cargo. Cuando te conviertes en la encarnación de Horus, cuando asumes la encarnación de Horus, entonces es como que en ese momento eres el Dios encarnado. Y también, evidentemente, esto también va a suceder cuando uno fallece. Cuando se fallece, desprovisto ya de todos los límites de lo temporal y del cuerpo, entonces
se trasciende y se alcanza ese elemento divino. Muchos de los reyes van a ser venerados y van a realizarse sus cultos funerarios, como a otros muchísimos hombres, para mantener o para alimentar esa fuerza, esa potencia de lo divino, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sería como una serie de elementos que nos permiten reconocer pues, que los faraones, los reyes, pues no fueron adorados en vida como si fuesen dioses, ¿no? Sí que eran respetados por su cargo y por su poder. Aquí tenemos una imagen de unos reyes o de un rey y una reina, una madre real, o la esposa real, Amés Nefertari, y de Amenofis I, que sí que en un momento determinado fueron venerados como divinidades, o sea, se les trató como divinidades justamente en el poblado de Deir el-Medina. Es un poblado de los constructores de las tumbas de los reyes en Luxor, en Tebas occidental, y se han encontrado muchísimas estelas en las cuales pues, se le ofrendan, se les reverencian como si fuesen divinidades mismas, ¿no? Y tenemos justamente, está la esposa de Amose, o de Amose, el primer rey de la 18ª dinastía. Esta es la reina Amés Nefertari, y por otro lado su hijo, Amenofis I, que parece ser fue el que inició los trabajos en el Valle de los Reyes. Y entonces él fue el que va a instaurar más o menos esa cofradía de constructores del Valle de los Reyes, y entonces pues parece ser que en esa localidad se les rindió un culto especial, reverencial, precisamente por haber apoyado tanto a este grupo de artesanos o a estas familias de artesanos que van a vivir en Deir el-Medina. Este es uno de los ejemplos en los cuales podríamos ver una reverencia casi divinizada, en la cual se divinizó a estos reyes. Además duró pues, bastantes años, porque todo lo que es la necrópolis de Tebas, todo lo que sería el Valle de los Reyes, va a perdurar toda la 18ª y 19ª dinastía hasta el final de la época ramésida. Seguimos explorando esta divinidad del rey. Fíjense que veíamos cómo al principio, en el reino antiguo, los dioses que van a impulsar el nacimiento del rey va a ser Ra, ¿no? El dios Sol, el creador, va a ser Horus, el hijo de Osiris, ¿no? Los dos vinculados con este mito neopolitano que va a dar nacimiento a la realeza, ¿no? Incluso probablemente desde mucho tiempo antes, ¿no? Mucho tiempo atrás, Horus y Set, que ya se destinaban a ver quién gobernaba Egipto. Pero vamos a ver que el dios principal de la realeza a lo largo del tiempo, de la historia egipcia, va a ir variando. Y en un momento determinado, en el Reino Nuevo, saben ustedes que la capital del Reino Nuevo va a ser la capital de Tebas, se va a ir hacia el sur, hacia Tebas, y en Tebas el rey de esta ciudad es el dios Amón. Entonces, justamente en la 18ª dinastía va a haber un impulso, un intento, de la misma forma que había ocurrido en la 5ª dinastía en Memphis, cerca de Heliópolis, en la cual se habían vinculado con el dios Sol, pues en esta dinastía, en la 18, van a hacer vínculos también de nacimiento con el dios Amón. Aquí tenemos una imagen, bueno, esta es la imagen del momento en el que el dios Amón concibe con la reina al heredero. O sea, ya no es ni siquiera el rey el que es el padre del nuevo rey, sino el dios Amón directamente se apoderó del cuerpo del rey, ¿no? Se apropió del cuerpo del rey, lo poseyó, por decirlo de alguna forma, porque eligió a la reina para darle un heredero. Entonces, el hijo de esta reina, perdón, sí, el hijo de esta reina va a ser precisamente un hijo del dios Amón. Esto va a suceder en varias ocasiones. Una de las primeras, y como más importante, fue la de la reina Hatshepsut. Fíjense que va a
ser ella, digamos, la que el dios Amón va a señalarla y va a decir, bueno, pues es que quiero que tú seas mi hija, ¿no? Cuentan estos fragmentos que hablan de esta unión. Aquí cuando vean esta unión de la reina y el dios Amón es el que lleva este tocado con plumas altas. Bueno, pues cuando vean esta pareja que está así sentada casi unida, ¿no? Cruzadas un poco las piernas, que están sostenidas por estas diosas que les sostienen en los pies, bueno, este es un símbolo de una teogamia, de un matrimonio sagrado, o de una especie de unión, una hierosgamia, una unión sagrada. Justo en este momento cuenta, ¿no?, la tradición, o como que el dios contempló a la reina, se quedó prendado de ella y entonces acudió poseyendo al faraón, poseyendo al rey, para poder yacer con ella. Pero en un momento determinado, la reina sabe que es Amón, porque todo se huele a perfume, o sea, es algo como privilegiado, es algo mágico. Y ella sabe que es el mismo Amón que le ha bendecido. Y justamente después de este momento, en el templo de Hatshepsut, en el templo de Der el Bahari, el que se llama el Yeser Yeserú, el santo de los santos, aparece todo en una de las terrazas, de los patios, aparece toda la narración de cómo fue engendrada, cómo luego los dioses, esta diosa Heket y este dios Hanun, acompañan a la madre que está embarazada. Y fíjense que cuando ella está todavía en el vientre de su madre, aun estando en el vientre de su madre, ella es la reina de todo. Todas las tierras y países estaban en su posesión, todo lo que está cubierto por el cielo y rodeado por el mar. Es decir, ya siendo engendrada, ya ella es la reina de todo. ¿Por qué? Porque es la descendiente legítima de Amón. Toda esta descripción del nacimiento de Hatshepsut es bellísimo y aparece, bueno, pues justo el momento del nacimiento. Aquí tenemos pues toda una serie de dioses que van dándole vida, le están dando Angs, los ancestros, las almas de Peinehem están haciendo homenaje, ¿no? Están protegiéndole y dándole poder. Está el dios Bes aquí al lado también custodiándola y tenemos en la parte central pues una serie de diosas, Isis, Neftis, todas están como acercándose a la recién nacida para otorgarle como dones. Tenemos otro ejemplo dentro de esa escena que está lamentablemente muy deteriorada en la actualidad. Tenemos aquí a la misma reina que sostiene en brazos a Hatshepsut, luego está siendo amamantada por estas diosas y todo, o sea, como que está siendo protegida por muchísimas energías poderosas y protectoras. Incluso la misma reina, una vez ya nacida, es amamantada por la diosa Hathor en forma de vaca. Aquí tenemos a la reina Hatshepsut. Esto pertenece al templo de Deir el-Bahari, justo a un pequeño templo, una pequeña capilla que hay en el templo de Deir el-Bahari. Aquí está siendo amamantada por la diosa Hathor. Bueno, esto, como les decía, no es único. Hubo otras épocas, también Amenofis III, también va a ser justamente esta imagen pertenece al templo de Luxor, en el cual el dios Amenofis III, el rey Amenofis III está siendo concebido también por el dios Amón. O sea que es un elemento que va a ser común en algunos de los reyes de la 18ª dinastía, su vinculación directa con el dios. Pero bueno, vamos a ver otras imágenes en las cuales encontramos cómo el faraón Ramsés II es amamantado también por una diosa, o aquí tenemos en el templo de Dendera, en el Mamisi de Dendera, cómo la diosa Thor amamanta al faraón niño, y o sea, todo es ese símbolo en el cual el faraón ya no solamente está bendecido, ha sido nacido, engendrado por el mismo Dios, sino que también va a estar arropado y bendecido por toda una serie de fuerzas divinas que le acompañan. Vamos a continuar. Hay algunas teorías en las cuales sí que hubo algún rey que en determinado momento
como que sintió que estaba tocado por una fuerza divina mucho más poderosa, ¿no? O sea, como que realmente sí era un Dios. Hay una teoría que es reciente de un doctor Francisco Martín Valentín, que es una persona muy respetada, muy querida de aquí, de la Casa de Sofía, que habla de que, bueno, que están toda una serie de tesis al respecto de Amenofis III y Akenatón sobre la regencia, ¿no? Cuándo gobernaron unos y otros. Están en unas excavaciones en la tumba de Amenhotep Hui, es un visir de Amenofis III. Bueno, pues justamente las tesis que plantean es que el rey Amenofis III, en un momento determinado, se va a asimilar al mismo dios Atón. Es como si Amenofis III fuese el Atón viviente. Y por eso su hijo Akenatón va a rendirle homenaje, va a rendirle respeto, y cuando murió el padre, pues él va a seguir adorando a ese Atón que ya no está vivo, sino que está en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, una tesis interesante que pronto me imagino que iremos conociendo algunas cosas un poquito más al respecto, pero como que es bastante curiosa, ¿no? Interesante. Y otra evidencia que tenemos es también algunas representaciones de Ramsés II. Por ejemplo, esta es la capilla de Santa Santorum del templo de Abu Simbel. Estos templos nubios, este templo bellísimo que probablemente todos hayan conocido, que seguramente esta imagen todas la tienen muy clara, ¿no? Tenemos aquí los tres dioses fundamentales de este reino nuevo. Del reino nuevo tenemos a Ptah, el dios de Memphis, aquí a la izquierda, el oculto. Tenemos el dios Amón, el dios de Tebas, aquí el de plumas altas. Y a la derecha tenemos a Ra-Horajti, el dios heliopolitano, el dios solar. Y justo en medio, entre ellos, tenemos otra figura que es Ramsés II. Se pone en el Santa Santorum justo como un mismo dios, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Como que aquí está él representado también como un dios. Y es más interesante cuando visitamos el templo de Abu Simbel, en una de sus cámaras, esta es una de las cámaras del templo de Abu Simbel, vemos que el rey, el faraón, está haciendo homenaje a muchos dioses, ¿no? Vemos la figura del faraón en ofrenda, ¿no? Con muchos dioses. Tenemos pues dioses pues como Honsu, ¿no? El faraón, Ramsés II. Aquí tenemos su nombre, User-Maat-Ra. Está haciendo homenaje a Honsu, ¿no? O tenemos el mismo rey, ¿no? Ramsés II, haciendo otro homenaje al dios Ptah, el dios de Memphis. Pero de pronto hay una imagen que es sorprendente, porque tenemos a Ramsés II aquí exactamente en la misma posición. Aquí tenemos su nombre en los cartuchos, y a la derecha tenemos a otro faraón, a otro dios, que está con el mismo nombre de Ramsés II. Entonces es como si él está haciéndose homenaje a él como rey y él como Dios. Y bueno, esta imagen es una imagen muy curiosa. Cuando en el último viaje que hice a Egipto, cuando estábamos allí visitando esto, pues hice fotografías de esta capilla y justamente me llamó la atención, ¿no? Cómo el mismo rey se hace ese homenaje a él como Dios. Entonces, bueno, pues en determinado momento, posiblemente sí que en algún instante pudieron desdoblar esa capacidad, ¿no? O sea, soy un ser humano, soy un rey, pero también represento como lo que soy, represento una divinidad que es respetada y valorada. También hay que tener en cuenta que este templo está muy al sur y es un templo como que estaba en las fronteras con los nubios, y con lo cual, bueno, pues también era una especie de advertencia de mostrar que a partir de ese espacio, de ese lugar, pues cuidado, porque habían una serie de fuerzas, de potencias, de dioses que cuidaban Egipto, ¿no? Entonces, bueno, había que tener cierto respeto, ¿no? Para los enemigos. Y entonces el mismo faraón se presenta ahí como un ser bastante poderoso. Y bueno, espero que con estos pequeños apuntes, en realidad, pues todo esto es mucho más complejo. He ido a lo mejor muy rápido en las mitologías y todo, pero espero que hayan disfrutado, que pues nos hayamos acercado un poco a esta figura
del faraón como hijo de los dioses. Quería invitarles, pronto vamos a dar comienzo ya a los diplomados y cursos de este año. Entonces quería invitarles para que a partir del próximo 3 de marzo tenemos el diplomado de egiptología. Tendremos una presentación gratuita el jueves 3 de marzo a las 10:30. Es por Zoom, pero también el que no pueda estar en ese horario y quiera asistir, pues tiene la oportunidad de pues, poder ver las clases grabadas en vídeo. O sea que, y luego consultar y tener acceso a todo el material que repartimos en el diplomado. Y bueno, pues si alguno quiere me puede pedir, me mandaría la información. En la página web de Sofía también tiene la información del diplomado de egiptología. Y bueno, y el que quiera seguir los pasos de Champollion y este año que se cumple el 200 aniversario del desciframiento del jeroglífico, quiera aprender lengua jeroglífica, pues también tenemos pues un curso de iniciación, un diplomado de iniciación a la lengua jeroglífica. Siempre es bueno el iniciar el camino del jeroglífico acompañado. A veces es muy confuso empezar solo con libros, ¿no? También se puede, pero a veces es un poco como complicado. Entonces es bueno el iniciarse en ese camino de la mano, ¿no? Acompañado por alguien que lo explique. Y bueno, pues intentamos a través de un curso de 32 clases, pues propiciar las herramientas suficientes como para que uno pueda ya leer bastantes textos jeroglíficos. También damos inicio al intermedio. Si alguno quisiese, ya tiene algún conocimiento previo y quiere pues avanzar un poquito más, pues tenemos un nivel 2, que ese es en otro momento, pero bueno, ya eso, si alguno quiere, me puede mandar un mail y pues con mucho gusto le paso toda la información. Y bueno, espero que nos veamos más en este año y gracias, les agradezco el que hayan podido estar un tiempo con Sofía, con nosotros, compartiendo una de las grandes pasiones o una pasión, una de mis pasiones, que es la egiptología y sobre todo el conocer más sobre el alma humana. Porque al fin y al cabo, todos del pasado y del presente, egipcios, mexicanos, españoles, todos nos enfrentamos siempre al gran misterio de la vida y al reconocimiento de lo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, pues conocer cómo vivían, cómo pensaban los egipcios, también es, en pequeño modo, conocernos un poco a nosotros mismos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Nos vemos pronto en otras ocasiones. Un saludo muy grande.